Bien. Siguiendo entonces con el desarrollo de cinemática, es decir, del estudio del movimiento de los cuerpos, ustedes recordarán que en los primeros dos videos habíamos visto la introducción, digamos, a este tema, desarrollando el caso de un movimiento unidimensional, es decir, el cuerpo se mueve en una sola dimensión. Eso, obviamente, era una simplificación extrema, difícilmente, casi nunca, se encuentra en la naturaleza un cuerpo que se pueda mover con estas características. Por lo tanto, si queremos ampliar, digamos, el estudio de la cinemática de los cuerpos, tenemos que extenderlo al plano y al espacio, es decir, movimientos en 2D y 3D. En aquel momento, cuando empezamos con el estudio de la cinemática, habíamos definido las magnitudes físicas cinemáticas necesarias para hacer este tipo de descripción. Habíamos visto el vector de posición, el vector desplazamiento, el vector velocidad, el vector aceleración. Y habíamos dicho de que son magnitudes vectoriales, porque la información viene dada a través de módulos, direcciones y sentido, pero no habíamos puesto énfasis, sobre todo en el tratamiento matemático de su característica vectorial, porque justamente como el movimiento es unidimensional, no es tan necesario. Sin embargo, ahora esa simplificación la vamos a tener que abandonar, puesto que ahora se hace absolutamente imprescindible trabajar y ver todas las magnitudes físicas en su naturaleza vectorial. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado del vector posición como aquel vector que tiene su extremo inicial en el origen del sistema de coordenadas arbitrariamente elegido, y el extremo final, la punta de la flecha, indica la posición del cuerpo en el espacio, es decir, del cuerpo donde esté. En el caso 1D siempre va a estar sobre el eje X, pero en el caso del espacio vamos a necesitar un sistema de referencia tridimensional, es decir, 3 ejes coordenados cartesianos ortogonales. El vector posición en esta situación se escribe de esta manera, en términos de sus componentes y sus proyecciones, donde acá las proyecciones son justamente X, Y y Z. No solamente son las proyecciones del vector posición sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z, sino que también tienen la interpretación geométrica de las coordenadas del punto P que se está moviendo. Y en realidad, para describir o para poder describir ese movimiento, necesitamos entender que X y Z son en realidad funciones escalares de una variable independiente, es decir, X de t, Y de t y Z de t, donde t es el parámetro o variable independiente para estas funciones. Inmediatamente podemos extender esto a la definición de velocidad media como el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo en el cual se toman instante inicial y final. Acá tenemos una gráfica. Vemos aquí claramente el vector desplazamiento para dos instantes cualquiera del cuerpo a lo largo de su trayectoria, en su evolución en el espacio. Vemos claramente los vectores posición inicial y final, el vector desplazamiento y, como claramente está indicado, el vector velocidad media, cuya dirección y sentido son heredados del vector desplazamiento. Con todas las limitaciones que tiene la velocidad media para describir el movimiento de un cuerpo, utilizamos o pasamos a la definición de velocidad instantánea, tomando límite para delta t tendiendo a cero de la expresión de esta expresión de arriba, y entonces la velocidad instantánea queda dado como la derivada de una función vectorial, que es r de t respecto del tiempo. Geométricamente, ese vector velocidad instantánea es tangente a la curva en cada punto de la trayectoria que va describiendo ese punto material en su evolución. Acá tenemos un dibujo para una posición P1 y una posición P2. Y en términos de proyecciones y componentes, el vector velocidad puede quedar expresado de esta manera. El módulo para este caso del vector velocidad es este de acá. Y en el caso más común que nosotros vamos a utilizar es en dos dimensiones. Esta es la expresión del módulo del vector velocidad y esta es la expresión de la tangente del ángulo que forma respecto de una dirección horizontal o de la componente horizontal que me da la dirección de ese vector.
Bien, como siempre el libro ofrece un ejemplo de cálculo sencillo, pero que yo recomiendo enfáticamente que ustedes lo lean para entender mejor, para captar mejor los conceptos que se van desarrollando y ir, digamos, haciendo un precalentamiento para el trabajo del día viernes en el aula en la resolución de problemas. Tenemos que describir el vector aceleración, la magnitud vector aceleración, para poder describir convenientemente el movimiento que tiene cambios de velocidad. Acá tenemos un ejemplo de una trayectoria de un cuerpo en el plano, tomando dos instantes determinados con sus respectivas velocidades. Y se puede ver algo interesante que es lo siguiente. El vector aceleración como vector, aceleración media, en cuanto a su definición, acá lo tenemos, acá está, va a tomar la dirección y el sentido del vector variación de velocidad. Y nosotros observamos en este ejemplo que el vector variación de velocidad está aquí, y entonces, consecuentemente, si el vector variación de velocidad es este, el vector aceleración media tiene que ser un vector que sea paralelo, con la misma dirección y con el mismo sentido. Ahora, lo interesante es que el sentido del vector aceleración se puede demostrar. Nosotros no lo vamos a hacer, simplemente con esta gráfica vamos a tener una prueba suficiente de que el sentido, decía, del vector aceleración siempre apunta hacia la concavidad de la curva, hacia la parte interna de la curva que está representando la trayectoria seguida por el cuerpo. Esto es una propiedad geométrica que se va a presentar siempre, aún incluso para el vector aceleración instantánea. Acá tenemos el caso de aceleración instantánea y acá tenemos en este dibujito la posición del cuerpo, la velocidad en esa posición particular y la aceleración correspondiente para el cuerpo en ese instante. ¿Sí? Como siempre, vemos que el sentido del vector aceleración apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria, hacia el interior de esa curva. Expresado en términos de componentes, se puede escribir el vector aceleración de esta manera, como la derivada primera de la velocidad respecto del tiempo, o bien reemplazando la velocidad, cada componente del vector aceleración queda dado por la derivada segunda del vector posición o de las componentes del vector posición respecto del tiempo. Acá también tenemos un ejemplo sencillo respecto de lo que acabamos de decir. Y ahora vamos a tratar de hacer una descripción alternativa del vector aceleración. Cuando dijimos que el vector aceleración, como todo vector que se respete, se puede escribir en términos de componente, acá tenemos a través de la velocidad o a través de la posición, lo que estamos haciendo es hacer este tipo de descripción. Es decir, ¿qué es lo que tiene de particular este tipo de descripción? Estamos mirando, descalculando, describiendo y calculando al vector aceleración respecto de un sistema de referencia, que podría ser el utilizado por este observador, que está fijo el observador en el origen de ese sistema de referencia, y nosotros estamos haciendo la descripción dentro de ese marco de referencia de la aceleración de ese punto material. Ahora bien, esto implica una visión particular, una descripción particular del vector aceleración. Otra posibilidad, y lo proponemos porque nos va a resultar de utilidad en algún momento, es describir el vector aceleración desde el punto de vista del punto material que se va moviendo. Es decir, el sistema de referencia, no dejarlo afuera del punto material y quieto, sino llevarlo al punto material que se va moviendo. Dicho de otra manera, en este sistema de referencia que quiero adoptar, que quiero tomar para poder describir el movimiento, en el origen del sistema de referencia voy a ubicar el punto material. Evidentemente, este es un sistema de referencia muy particular, porque si tiene que respetar esta característica de que el punto material siempre esté en el origen de este nuevo sistema de referencia, va a tener que ser un sistema de referencia que se mueva con el punto material, que acompañe en su movimiento al punto material. A este sistema de referencia se le llama sistema de referencia intrínseco o propio, móvil también,
del punto material. Y para poder elaborarlo, construirlo, tenemos que adoptar caprichosamente, pero además convenientemente, los ejes. ¿Dónde van a estar los ejes? Va a tener que seguir siendo un sistema de referencia cartesiano ortogonal, es decir, sus ejes perpendiculares entre sí. Y una dirección muy particular y muy propia del punto es la tangente a la curva que describe la trayectoria del punto. Entonces, para una posición cualquiera instantánea del punto P aquí, la tangente a la curva que marca la trayectoria de la partícula en esta posición podría ser utilizado como un eje de referencia. De hecho, es el eje tangente o tangencial. Si el otro eje, habiendo impuesto la condición de que el sistema de referencia tiene que ser ortogonal, tiene que ser perpendicular, va a tener que pasar por el punto P, es decir, armando el origen del sistema de referencia, y ser un eje normal, es decir, perpendicular al eje tangente. Esto conforma la terna móvil o intrínseca, y esto permite, dentro de este sistema de referencia, descomponer el vector aceleración en sus dos componentes, una tangencial, y entonces estaremos hablando de la aceleración tangencial, y otra normal, donde la tangencial coincide con la dirección tangente, de la recta tangente a la trayectoria de la partícula, en el punto que me marca la posición de la partícula en un instante determinado, y la componente normal en la dirección de ese eje. Notar acá, como se ve claramente en la gráfica, que el vector velocidad no necesita de esta descomposición, porque el vector velocidad siempre está en la dirección del eje tangente. Muy bien, perfecto. Entonces, lo interesante que tiene esta descomposición o descomponer, tomar, considerar a la aceleración descompuesta en este sistema de referencia particular, es lo siguiente. Cuando uno hace un estudio más detallado de esto, rápidamente se da cuenta que la componente tangencial de la aceleración, que como vector es colineal a la velocidad, es la responsable de un cambio de velocidad. Toda magnitud de aceleración me cuenta un cambio en la velocidad, un delta V. Pero en la dirección tangente, habiendo aceleración tangencial, quiere decir que en la dirección tangente hay un cambio de la velocidad. La pregunta es, ¿qué tipo de cambio? El cambio es cambio de módulo. El vector o la componente tangente del vector aceleración aparece como consecuencia de un cambio en el vector velocidad, es decir, de un delta V, producido debido a un cambio en el módulo de dicho vector de velocidad. En cambio, la componente normal también me está indicando un cambio del vector aceleración, porque toda aceleración está relacionada como magnitud física a un cambio de velocidad. Pero acabamos de decir que el vector velocidad siempre está recostado sobre la dirección tangente. ¿Por qué va a aparecer una aceleración normal? Por esto, por un cambio del vector aceleración, del vector velocidad, perdón, pero producido por cambio de la dirección y el sentido. Toda vez que el vector velocidad cambia en dirección y sentido, aparece una aceleración normal. El cambio de la dirección y sentido no necesariamente implica cambio del módulo del vector velocidad. Entonces, podríamos tener un movimiento con aceleración tangencial y no tener aceleración normal, o al revés, o bien, en el caso más general, las dos componentes de la aceleración. Pero vuelvo a insistir, y esto es muy importante, la componente tangencial del vector aceleración aparece debido a un cambio en el módulo del vector velocidad. La componente normal del vector aceleración aparece como consecuencia de un cambio en la dirección y el sentido de dicho vector, del vector velocidad. Muy bien, perfecto, acá está explicado esto. Acá tenemos una gráfica donde marca claramente esta situación. Acá tenemos solamente vector normal, es decir, componente normal. El vector aceleración es el vector normal.
La característica en este movimiento es que siempre va a ser perpendicular al vector velocidad, o por lo menos en esta situación, perpendicular al vector velocidad. Y acá quiere decir que si solamente hay componente normal de la aceleración, entonces va a haber cambio de velocidad, pero en dirección y sentido. La velocidad está cambiando solamente en dirección y sentido, no en módulo. Para un caso cualquiera, como está marcando la gráfica B y C, el vector aceleración puede tener cualquier dirección y cualquier sentido, siempre con el sentido hacia la curvatura, hacia el interior de la curva, y esta situación está indicando que hay componente, tanto componente tangencial como componente normal. Lo interesante desde el punto de vista gráfico es hacer esta observación. Si el ángulo que forma el vector velocidad y el vector aceleración es menor de 90 grados, esto implica que el vector velocidad está aumentando en módulo a medida que se va produciendo la trayectoria, que se va desarrollando la trayectoria del punto. En cambio, si el ángulo que forma el vector velocidad y el vector aceleración es mayor de 90 grados, esto quiere decir que el vector velocidad está disminuyendo en su módulo, además de cambiar en su sentido, por supuesto, ¿no? Si es perpendicular, vector velocidad y vector aceleración, eso quiere decir que el vector velocidad solamente tiene cambio o presenta cambio en su dirección y en su sentido. Bueno, acá tenemos un ejemplo del cálculo de las componentes normal y tangencial del vector aceleración. Un ejemplo, digamos, cualitativo. Fíjense que ustedes que acá no hay cálculo, pero es interesante, digamos, que se entienda, que se lea y que se entienda, de encontrar el vector aceleración para distintos puntos de la trayectoria de este cuerpo, en realidad de un esquiador, que viene esquiando hacia abajo una rampa. Y el caso más paradigmático de aplicación de todo esto que estamos diciendo, es decir, de movimiento de un cuerpo en 2 o en 3 dimensiones, en este caso particular en 2 dimensiones, es el movimiento de proyectiles. Dentro de este sistema de referencia vamos a tratar de describir el movimiento de un cuerpo que es lanzado desde el origen del sistema de referencia con una cierta velocidad inicial v sub 0, que tiene o presenta una dirección dada por el ángulo distinto de 0 respecto del eje X. Es decir, hay un tiro oblicuo inclinado. Esto hace que la trayectoria que describa el proyectil sea una parábola. Esto se puede demostrar, de hecho lo vamos a hacer, ¿sí? Pero debido a que la única aceleración presente es la aceleración de la gravedad, entonces este movimiento en el plano se puede estudiar de una manera más sencilla haciendo una descomposición del movimiento. Suponiendo que el movimiento único y real en el plano, esa trayectoria parabólica, está descrita o es descrita debido a la combinación, a la realización simultánea del cuerpo de 2 movimientos. Uno en la dirección horizontal, es decir, en la dirección del eje X, y otro vertical en la dirección del eje Y. El movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical es un movimiento rectilíneo uniforme variado, es decir, la aceleración de ese cuerpo va a ser constante y va a ser exactamente igual a la aceleración de la gravedad. Acá tenemos un esquema de lo que estamos diciendo. No hay componente X de la aceleración, luego en la dirección del eje X no hay aceleración, es un movimiento rectilíneo, velocidad constante, y en la dirección del eje Y hay una aceleración que es la aceleración de la gravedad, que es constante, por lo tanto, en el eje vertical, en la dirección vertical, el movimiento es rectilíneo uniforme variado. Bien, las fórmulas que se aplican para hacer el estudio de es decir, para hacer la descomposición del movimiento son las que acabamos de decir, o sea, las mismas fórmulas que vimos para rectilíneo uniforme y rectilíneo uniforme variado, adecuados, digamos, a las características particulares de este movimiento.
El cuerpo arranca con una velocidad v sub 0, pero la velocidad está formando un ángulo alfa o tita, no sé cómo lo considera, un ángulo alfa respecto de la horizontal. Entonces, al descomponer el vector en sus componentes verticales y horizontales sobre el eje X y sobre el eje Y, como en la dirección del eje X no hay aceleración, el movimiento del cuerpo va a ser movimiento rectilíneo uniforme. La componente X del vector velocidad, del vector velocidad inicial, es decir, esta V0X, se va a mantener constante a lo largo de toda la trayectoria sobre el eje X de ese cuerpo. Simultáneamente está realizando un movimiento vertical. El cuerpo sale en la dirección vertical, despedido con una velocidad inicial V0I, comienza a ascender, y como la aceleración de la gravedad es la única que actúa, es decir, en realidad la aceleración que tiene el cuerpo es la aceleración de la gravedad, es decir, es una constante, el cuerpo sube, llega hasta una altura máxima y después comienza a caer en la parte del movimiento que corresponde al eje vertical. La combinación de los dos movimientos me da la reconstrucción del verdadero movimiento, del único y verdadero movimiento que hace este cuerpo, que es el movimiento en el plano. Bien. Acá tenemos la velocidad de la partícula en cada punto de la trayectoria. Hay que notar que en este punto de acá el cuerpo llega a su altura máxima, es decir, al desarrollo del movimiento vertical. Entonces no hay velocidad en Y en este instante, solamente mantenemos la velocidad en X, y esta V0 es exactamente igual, por lo ya mencionado, a la V0X, es decir, la velocidad inicial, la componente X de la velocidad inicial con que salió el cuerpo desde el momento en que fue disparado. Va a llegar a tierra, va a volver a tocar el plano horizontal, después de haber recorrido una cierta distancia en la dirección horizontal, y después de haber alcanzado una cierta altura máxima, y después volver a cero. Bien, acá tienen ustedes entonces la descripción del movimiento, mejor dicho, las ecuaciones que describen este movimiento adecuadas para las características particulares. La descomposición de la velocidad inicial a través del ángulo inicial alfa sub 0, ¿sí? Este angulito de acá. La ecuación que me da la posición sobre el eje X de la partícula. Acuérdense que la velocidad allí es constante, o sea que la velocidad en todo momento de ese movimiento rectilíneo es V0 por el coseno de alfa 0, por el tiempo. Esta es la ecuación de movimiento para el eje vertical. Para el eje horizontal, para el eje vertical tenemos un tiro vertical y caída libre. El movimiento está descrito por estas ecuaciones. La aceleración de la gravedad, la aceleración es constante y es igual a la aceleración de la gravedad. Tiene signo negativo porque, como vemos en el dibujo, la aceleración de la gravedad es un vector cuyo sentido es contrario al sentido positivo del eje Y dentro del sistema de referencia arbitrariamente elegido. Nuevamente, insisto sobre esto. El sistema de referencia es arbitrario. Yo puedo elegir el que quiera. El libro eligió este. Generalmente es el más conveniente, pero se podría haber elegido cualquiera. Dentro de este sistema de referencia, la aceleración de la gravedad es un vector que tiene esta dirección y este sentido, por lo tanto, en las ecuaciones entra con signo negativo. Bien, acá tienen ustedes el desarrollo de las fórmulas para dar las características del movimiento. Entre otras cosas, se puede obtener esta expresión que confirma que la trayectoria, la verdadera trayectoria que describe el movimiento es una parábola, porque esto es una función parabólica, una función cuadrática. Aquí hay distintas aplicaciones, y con esto, después de presentarnos el libro Una estrategia para resolver este tipo de problemas, que tiene que ver con la estrategia general que nosotros vamos a utilizar, presenta ejemplos de aplicación que están totalmente desarrollados y que, digamos, se los voy a dejar para que lo vean ustedes.
Este ejemplo 3.8 es interesante porque calcula dos características muy importantes del movimiento, que son la altura máxima y el alcance máximo. La altura máxima se puede calcular desde, bueno, desde las ecuaciones anteriormente vistas, ¿no? A través del cálculo del tiempo, T sub 1, volvemos a la gráfica anterior, el tiempo T sub 1 vendría siendo el tiempo en este punto que le lleva a la partícula a llegar hasta la altura máxima. Entonces, a partir de esta ecuación, con el valor de T sub 1 e I reemplazado por H, la altura máxima, se puede calcular o bien la altura máxima teniendo el tiempo, o bien el tiempo para alcanzar la altura máxima, dependiendo de los datos que me dé el problema. De todas maneras, lo interesante, perdón, me pasé, lo interesante decía son la obtención de las fórmulas. Acá tenemos el tiempo que tarda la partícula en llegar a esa posición de altura máxima, reemplazado en la ecuación que les mostré anteriormente, obtengo el valor de H. Y acá vemos que H, la altura máxima que alcanza ese proyectil, depende, entre otras cosas, de las dos variables que tenemos para este problema, para manejar o controlar este problema. La velocidad inicial de la partícula y el ángulo de inclinación. Asimismo, podemos calcular R. ¿Qué es lo que es R? El máximo alcance que tiene ese proyectil. El máximo alcance es la distancia máxima que puede recorrer el proyectil medido en la dirección del eje horizontal. Sería esta distancia de aquí. Esa distancia de ahí, medida desde el origen del sistema de referencia hasta el punto donde vuelve el proyectil a tocar tierra. Bien, perfecto. Entonces, ahí tenemos el cálculo donde hemos encontrado el valor de T sub 2. T sub 2 es el tiempo para el cual el cuerpo sale desde su posición inicial y vuelve a tierra. Reemplazando en la ecuación que me da X, o sea, la posición en X, obtengo el valor de R, máximo alcance, que también, fíjense ustedes, está dependiendo de la velocidad inicial, el cuadrado de la velocidad inicial, y de el ángulo de inclinación. Es decir, controlando la velocidad inicial de disparo y el ángulo de inclinación que se da, yo puedo manejar la altura máxima a la que llega y el máximo alcance. Acá tenemos una gráfica que muestra la altura máxima, se muestra las trayectorias, las distintas trayectorias que puede tener el proyectil en función solamente del alcance, variando el ángulo de inclinación. Es para la misma velocidad inicial de disparo. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces, encargándoles de que lean los ejemplos de aplicación, este problema es típico, característico. Finalizamos la primera parte de esta